Esta historia comienza con una escena bastante extraña, donde vemos un sujeto con ojos vendados, sentado en una especie de trono. Mencionaré que entre el cielo y la tierra el constante ataque de monstruos y bestias provoca que la tierra de Zhengzhou entre en una completa catástrofe una vez cada 1000 años. En esos momentos, la vida tal cual conocemos está destinada a caer en cenizas, a menos que alguien obtenga el poder necesario para detenerlo. Luego de esta introducción pasamos a conocer al verdadero protagonista de esta historia, nuestro prota, Chan Tian, un chico de 20 años que se encuentra en su segundo año de carrera en animación, que se mantiene perfectamente dentro de lo que podemos esperar de un universitario promedio. Vive con sus padres, quienes además lo mantienen, tiene un par de amigos y le gusta pasar el rato divirtiéndose como cualquier persona. Eso sí, nuestro prota tiene una pequeña particularidad, y es que se dedica día y noche a estudiar todo lo que tenga que ver con la sinología, que vendría siendo algo así como una ciencia que estudia la lengua, la literatura y las instituciones de la antigua China. ¡Aburrido! Este es un hobby que aprendió de su padre, quien es un famoso erudito de la sinología, y aunque en un principio este fue quien le enseñó una buena parte de las cosas que sabe, entre ellos también tienen diferentes gustos dentro de todas las ramificaciones que tiene la sinología, ya que mientras su padre es un teórico estricto que no le gusta salir de lo establecido, Tian prefiere ver todo lo que aprende desde un punto de vista más práctico, haciendo cosas medio extrañas para el punto de vista del resto de personas y sobre todo enfocándose en el aprendizaje de técnicas milenarias como el Feng Shui. Esto siempre desata discusiones entre ambos, sobre todo porque su padre no deja de recordarle que si verdaderamente quiere estudiar las enseñanzas de sus antepasados, debe hacerlo desde un punto de vista estrictamente académico, cosa con la que por supuesto nuestro prota no está para nada de acuerdo. Estas discusiones crean ciertos roces entre ambos, aunque como padre e hijo casi siempre consiguen solucionarlo. Luego de un almuerzo y el típico enfrentamiento entre estos, nuestro prota va a su habitación a investigar sobre alguna librería en la ciudad, dedicada enteramente a la sinología, para ver si podía encontrar un nuevo tomo que añadir a su colección. Una vez pudo verificar que había una librería a tan solo un par de cuadras de su casa, este decide ir a ver lo que tiene para ofrecer, topándose con que el sitio estaba completamente vacío y que no parecía haber nadie atendiendo en el lugar. Qué raro. Aún así, este decidió pasar y lo interesante es que pudo encontrar un libro antiguo que no había visto y del que no había escuchado nunca antes. Justo en ese momento se comienza a escuchar una especie de susurro que comienza a invadir toda la habitación, mientras pronuncia las palabras: abre el mundo. El conocimiento está en todos lados. Tú y yo, príncipe caído. ¡Oh, por Dios, tengo miedo! Automáticamente Tian asume lo peor, que el sitio se encuentra embrujado, así que con el libro entre sus manos, él sale corriendo, avanzando por unas cuantas cuadras. A pesar del susto, nuestro prota está feliz de haber encontrado una joya oculta tan interesante, pero la alegría le dura poco cuando de la nada tropieza con una chica que estaba siendo perseguida por un grupo de delincuentes. En ese momento los delincuentes la alcanzan y comienzan a darle una paliza, mientras le repiten que es una mentirosa y van revisando todas sus cosas en busca de algo para robar. Nuestro prota reconoce a uno de los chicos de su universidad, por lo que sabe que no es alguien con quien debería meterse, pero al ver que su libro había quedado tan solo unos centímetros de donde le habían dado una paliza a la chica, supo que tenía que hacer algo. Ya saben, por el libro, no por la chica. Así que decide intervenir dando un paso enfrente para defenderla y recuperar sus cosas, aunque en primera instancia con esto solo consigue ganarse una mirada de desprecio por parte de los delincuentes y de su líder, un chico de cabello rubio que también reconoce a nuestro prota de la universidad. Este comienza a insultarlo llamándole con todos los insultos posibles. Aún así Tian se arma de valor, golpeándolo fuertemente en el suelo y usando eso como distracción para tomar su libro y salir corriendo. Lamentablemente esto no es suficiente para calmar la ira de los chicos, quienes comienzan a perseguirlo por toda la ciudad, alcanzándolo directamente en una de las calles principales. Aún así, nuestro prota consigue volver a despistarlos, quitándoselos del camino y humillando al líder en el proceso. Eso sí es de gángsters, de gángsters. Pero lamentablemente la cosa tampoco acaba ahí, ya que justo cuando parece que los había perdido de vista, toda la zona alrededor de nuestro prota es repentinamente invadida por una especie de campo de fuerza que rodea toda el área, marcándola con un sinfín de caracteres chinos y donde aparece el rubio acompañado de una especie de guerrero guardián. Mientras se acerca, el rubio menciona que ha abierto un sello muy poderoso y que ahora no tiene a dónde escapar, ordenándole a su guardián directamente que acabe con nuestro prota como dé lugar. El guardián ataca mandando a volar a nuestro prota a varios metros a lo largo del parque, mientras el rubio fanfarronea explicando que ya ha pasado un tiempo desde que obtuvo este poder sobrenatural, lo que lo hace muy diferente a basura como él. Mientras lo golpea y lo insulta, el rubio utiliza a su guardián para cortarle las manos y pies a nuestro chico, quien agoniza del dolor sabiendo que verdaderamente no había ninguna forma de que él pudiera salir de esta situación. El rubio ríe mientras nuestro chico llora y su libro comienza a mancharse entre su propia sangre, pero justo cuando parecía que eso sería todo y el delincuente ordena a su guardián que acabe con Tian de una vez por todas, nuestro prota se ve transportado a un espacio en blanco, donde es recibido por nada más que una gigantesca puerta roja.
la cual abre pensando que había muerto y sería el camino hacia la siguiente vida, pero en realidad esta hace algo mucho mejor, otorgarle su propio guardián, el cual aparece en la escena con la forma de un chico de cabello blanco bastante fuerte. Al verlo, el guardián del rubio comienza a reír, comentando que desde que llegó a este mundo solo se ha enfrentado a personas y a guardianes débiles, pero que este tiene pinta de poder darle la pelea digna que tanto ha deseado. Automáticamente este comienza a atacar con todo lo que tiene, llevándose la sorpresa de que el guardián de nuestro prota es mucho más fuerte de lo que parece, llegando a detener sus ataques con nada más que el simple movimiento de uno de sus dedos y curando todas las heridas de nuestro prota en menos de un segundo. El guardián del rubio continúa peleando con todo lo que tiene, llegando a invocar incluso uno de sus golpes más potentes, pero en ese mismo instante queda claro que este no sería suficiente para acabar con el guardián de nuestro prota, quien consigue eliminarla a este y a su portador de un solo golpe, terminando con una pelea que rápidamente se tornó completamente mortal. Luego de esto vemos que el rubio al parecer sí sobrevivió, pero su cuerpo comenzó a evaporarse en el aire de forma muy extraña, lo que nos da a entender que todo esto de los guardianes es mucho más complicado de lo que parecía en un principio. Luego de esto, nuestro prota despierta en su casa bastante alterado por todo lo que había pasado, pensando por un momento que los sucesos de la noche anterior habían sido un sueño y que no había nada de qué preocuparse. Sin embargo, la tranquilidad le dura poco cuando se da cuenta que su guardián estaba durmiendo justo al lado suyo y que esto estaba sucediendo de verdad. Nuestro prota intenta indagar un poco en la vida del peliblanco, preguntándole su nombre o de plano qué es él en realidad, pero este le responde que no lo recuerda. De hecho, no tiene ningún recuerdo sobre su identidad, pero sabe que por algún motivo fue invocado por él y que a menos que nuestro prota aumente su nivel de energía espiritual, él no podrá sacar a relucir su verdadero poder. Es decir, que de cierta forma los guardianes dependen explícitamente de la cantidad de energía de su portador. Por supuesto, Tian no entiende absolutamente nada, pero decide que tampoco le dará demasiadas vueltas al asunto, comentando que a partir de ahora lo llamará por el nombre de Xiao Bai, y que juntos pueden ir descubriendo qué hacer ahora que están atrapados el uno con el otro. Ese mismo día, una compañera de clases de nuestro prota aparece en la puerta de su casa, presentándose como Chu y comentando que tiene algo muy importante que coordinar con él, relacionado a la carrera. Nuestro prota sale con ella sin saber muy bien qué tendrían que hablar, pero rápidamente se da cuenta que la conversación no iría por ese camino, ya que Chu estaba consciente que nuestro prota había podido invocar un guardián, aunque ella se refiere a él directamente como arma, y está aquí junto a dos de sus amigos para negociar con él una gran suma de dinero a cambio de que él se da los derechos que tiene sobre el guardián a ella. Chu le comenta que los ha estado vigilando y que sabe de que su relación con el peliblanco no es la mejor, por lo que podría quitárselo de encima en un trato que los beneficie a todos, y que lo deja a él con unos cuantos millones de por medio. Sin embargo, para sorpresa de todos, Xiao Bai incluido, Tian se niega, mencionando que Xiao Bai le salvó la vida y que aunque no se lleven bien, él debe retribuirle de la misma manera. Luego de eso ambos se van y es aquí donde Xiao Bai decide ser honesto con nuestro prota explicándole verdaderamente qué es él, cuál es su misión en este mundo y qué tiene que ver nuestro prota en todo eso. Xiao Bai comienza explicándole que lo primero que debe saber para entender todo esto es que en el espacio entre el cielo y la tierra se encuentra un depósito de armas que llevan existiendo allí mucho tiempo antes de que los humanos aparecieran. Allí se guardan todas las armas famosas desde la antigüedad. Algunas fueron hechas a mano por famosos maestros, otras provienen de batallas brutales y sangrientas con sus primeros dueños, y otras pertenecieron a los mismísimos dioses. Las armas sagradas se diferencian por rangos: Huang, Xuan, Di y Tia. Y cada persona que es invocada a la puerta, es decir, al depósito de armas, puede invocar aleatoriamente un arma que le pertenezca. En teoría, las armas sagradas dentro del rango Tia son las más poderosas de todas, pero se dice que más allá de estas se encuentra un rango mucho más alto, el de Dios, pero son bastante raras, y pocas personas realmente consiguen invocar una. Con un tono egocéntrico, Xiao Bai menciona que él podría ser un arma de tipo Tia o incluso de tipo Dios, pero que su poder también está atado al poder del portador, por lo que debido a la poca cantidad de energía espiritual de nuestro prota, su poder ahora se debe encontrar dentro del rango Di, que no es ni alto ni bajo. El tema de los portadores es importante, ya que las personas que tienen el honor de invocar un arma son conocidos como portadores de Yuan-Wu, y son personas que de forma completamente aleatoria nacen con cierta cantidad de poder espiritual. Por parte de Chu, esta nos cuenta que en su familia el poder de ser portador Yuan-Wu es un tema prácticamente genético y que le sorprende que alguien simple como nuestro prota haya podido invocar un arma tan poderosa. Pero lo que más le preocupa es que entre portadores existe la tradición de luchar arduamente en batallas conocidas como Tiangang Yuan-Wu, que son mortales y que sirven para aumentar la cantidad de poder.
tanto de las armas como de los portadores. Xiao Bai le comenta a nuestro prota que el Tiangan Yuanwu es una especie de torneo, y se dice que al ganador se le concederá un honor otorgado por los mismísimos dioses, y este podrá pedir cualquier deseo, sin limitaciones. Obviamente dicha recompensa forma parte del objetivo final de cualquier portador, incluyendo Chu, quien busca tener a Xiao Bai en su poder, pues sabe que junto a él podría ser literalmente invencible. Es por eso que luego de una semana de acosarlo de todas las formas posibles, la chica se vuelve a presentar ante el prota, esta vez solicitando un entrenamiento directo entre ambos, teniendo él a Xiao Bai de su lado y ella sus dos armas. Lo más impresionante de todo esto es que a pesar de que su poder se encuentra bastante limitado por nuestro prota, Xiao Bai sigue demostrando una agilidad mayor al de los otros dos guerreros, que teóricamente se encuentran en un rango superior al suyo, cosa que sorprende a Chu al ver que este estaba manteniendo a ambos a raya al mismo tiempo. Sin embargo, la pelea se ve interrumpida por la llegada de un chico que proclama formar parte del clan de los Tianzun Tang, una familia ancestralmente más poderosa que la de Chu, donde todos son portadores de armas espirituales muy poderosos y que obviamente buscan hacerse con la victoria del torneo Tiangan Yuanwu como de lugar. Es por eso que al enterarse de la presencia de dos portadores espirituales en la ciudad, este chico decidió acercarse con el único objetivo de derrotarlos y de ir tomando la delantera deshaciéndose de antemano de la posible competencia. Chu lo reconoce como Hanao y le pide que se retire antes de que las cosas puedan escalar a mayores. Sin embargo, este se mantiene bastante confiado, invocando automáticamente su arma sagrada, la cual es bastante poderosa y pertenece al rango Tia. A pesar de esto, nuestro prota no entra en pánico y rápidamente toma el control de la situación, adoptando una confianza y un liderazgo envidiable con el que hace que las cosas se vayan poniendo poco a poco a su favor, creando su propia estrategia en batalla donde una fuerza con Chu y sus dos armas para hacerle frente no solo al arma sagrada de Hanao, sino a la de otro de sus compañeros que se encontraba viendo la pelea desde la distancia. Al final estos dos deciden retirarse antes de terminar demasiado lastimados, pero el lado bueno de esto es que permite que Chu y Tian tomen la decisión de poner pausa momentáneamente a su rivalidad para crear una pequeña alianza que les permita a cada uno de ellos cumplir sus objetivos y sobre todo poder hacerle frente a los Tianzun Tang, ya que aunque esos dos de antes no hayan sido tan poderosos, la realidad es que estos pertenecen a un clan muy importante dentro del mundo de los portadores, pues no solo son reconocidos por el nivel de poder que han acumulado a lo largo de los años, sino por sus prácticas un poco inmorales, ya que estos lo que hacen es dedicarse a robar armas sagradas a diestra y siniestra, especialmente a los novatos, para hacerse con todo el poder e ir eliminando a la competencia antes de que se vuelvan lo suficientemente fuertes como para defenderse. Chu le advierte a nuestro prota que ahora que los Tianzun Tang se han dado cuenta de su existencia, seguramente lo pondrán como su siguiente objetivo, no solo porque es un novato o por la desproporcional fuerza de Xiao Bai, sino porque en sí mismo él es un tipo de portador bastante particular, ya que su primera invocación fue hecha luego de una muerte súbita, es decir, luego de que este muriera a manos del rubio, lo que lo hace ligeramente más único y poderoso que el resto de portadores, cuya primera invocación la tienen a través de un ritual establecido. Chu también le explica que una vez tienes tu primera arma espiritual puedes llegar a invocar muchas otras más, pero que el verdadero límite está en que un solo portador solo puede tener dos armas en rango Tia, es decir, tan solo dos de las más poderosas. El único detalle está en que este ritual de invocación es bastante costoso y no es algo que pueda cubrir cualquier persona, por lo que la misma Chu se ofrece a ayudar a nuestro prota para que este pueda obtener una segunda arma. Él acepta, así como accede a mudarse con ella para estar juntos en caso de cualquier ataque por parte de los Tianzun Tang, y llevan a cabo el ritual, el cual es bastante sencillo y con este consigue finalmente invocar a su segunda arma, una pequeña llamada Fang, y que solía pertenecer a uno de los generales más fuertes de la era de los Tres Reinos. A partir de aquí nuestro prota y Chu se van uniendo cada vez más, compartiendo juntos en la mansión, intercambiando información, entrenando y preparándose para todo lo que está por venir. Pero el verdadero problema comienza cuando una tarde mientras salían de compras son interceptados por un niño pelirrojo bastante particular, que se presenta ante las armas espirituales de Chu refiriéndose a ellos como mamá y papá. Lo interesante aquí es que los tipos, que por cierto son pareja, sí lo reconocen, ya que este es exactamente igual a su hijo que tuvieron en su vida pasada y murió sin que estos pudieran hacer absolutamente nada. ¡Conspiración! Tomando en cuenta lo que el niño les dijo, apenas los vio, estos asumen que pueden tratarse de una especie de reencarnación o que el chico, justo como pasó con nuestro prota, no murió, sino que fue salvado en un último instante al invocar su propia arma espiritual. El problema de todo esto es que en lugar de tener el reencuentro emotivo que la pareja esperaba, su hijo se acerca a ellos con una ira y unas ansias de venganza increíbles, ya que este tuvo que enfrentar una muerte bastante violenta en la que sus padres no pudieron hacer nada. Y por supuesto, este los culpa y les tiene un resentimiento gigantesco por todo lo que pasó.
Es así que este automáticamente comienza a buscar pelea, revelando que él también es un portador de armas espirituales, y más importante aún, tiene un arma de poder de rango Dios. Al ver esto y las ganas que tenía su hijo de partirles el alma, la pareja entra en modo de batalla y comienzan a hacerle frente, aunque conforme avanza la pelea va avanzando la diferencia de nivel que se va haciendo cada vez más abismal, hasta el punto en que el arma sagrada del pelirrojo estuvo a punto de matar a Chu de un solo golpe. Afortunadamente la chica había tenido la oportunidad de contactar con nuestro prota antes de que la pelea comenzara, y este pudo llegar en el momento exacto para evitar que ella fuera asesinada. Aquí Xiao Bai también se pone listo para la batalla, cosa que de cierta forma parece alertar el arma del pelirrojo, quien se pone en guardia y decide retirarse por el momento. Ya en casa, la pareja decide explicar mejor toda la situación, contando que hace miles de años ellos eran humanos comunes y corrientes, que se dedicaban explícitamente a forjar espadas y trabajaban directamente para el padre de la chica, sí, quien fue conocido como el fundador de espadas, y era el encargado de crear la gran mayoría de armas disponibles en el almacén de armas. Con el tiempo se separaron de OGC y comenzaron a trabajar por su propia cuenta, convirtiéndose en uno de los mejores forjadores de toda la historia, pero en una oportunidad, luego de negarse a dar rienda suelta a las avaricias de un emperador muy poderoso, terminaron siendo asesinados, y a su hijo, que en aquel entonces era tan solo un recién nacido, no le quedó de otra más que comenzar a vivir una vida de sufrimiento y desgracia que se prolongó hasta que en el momento de su muerte renació como un portador de armas, aunque con una personalidad corrompida por todo lo que vivió en su vida pasada. Al día siguiente llega a la casa de nuestros chicos el sujeto que ven en pantalla, el cual se parece mucho al que vimos en las escenas del principio, y cuyo nombre es Ye. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Él trabaja como administrador de las armas espirituales, lo que significa que no puede entrometerse en las batallas ni ningún asunto relacionado directamente a los portadores. Esto es importante, ya que eso es justamente a lo que viene, pues este se enteró que el arma espiritual del pelirrojo, o sea el arma de rango Dios, está colaborando directamente con el clan de los Tian Sun Tang, y al parecer estos están usando el pelirrojo para secuestrar y matar personas comunes y corrientes, y usarlos en una especie de rituales diseñados específicamente para aumentar drásticamente el poder de cualquier arma. La verdaderamente detrás de todo esto es el líder de los Tian Sun Tang, San Lu, quien en sí es un arma considerada benevolente, pero que al parecer no está tramando nada bueno. Por supuesto, Ye no puede intervenir directamente en todo lo que está pasando, y es por eso que solicita la ayuda de nuestros chicos para que sean ellos los que se encarguen de detenerlos. Es así que Chu, nuestro prota y sus respectivas armas se dirigen a donde se encontraba el pelirrojo, haciendo todo el desastre, y estando allí no solo son recibidos por él y su arma nivel Dios, sino por una chica llamada Lin Ruo, la cual es uno de los miembros más fuertes del clan Tian Sun Tang, y está aquí para ayudar al pelirrojo a terminar el trabajo y de paso acabar con nuestros protagonistas de una vez por todas. Lo más interesante sobre Lin Ruo es que no es una portadora ordinaria, sino una que alcanzó tal nivel de conexión entre ella y el alma de su arma sagrada que ambos terminaron fusionándose en un solo cuerpo, por lo que ella es capaz de usar poderes equivalentes a lo de un arma sagrada de alto nivel en el cuerpo de una humana. Obviamente esto equivale a que la tipa esté jodidamente rota, lo que le permite darle a Chu y a la pareja una paliza de proporciones épicas. Sin embargo, este dolor y la relación que han construido durante todos los años juntos permite que Chu pueda fusionar su alma con las de ambos, otorgándole un poder infinitamente superior al de Lin Ruo y permitiéndole ganar la pelea. Sin embargo, Lin Ruo se asegura de huir antes de que Chu le pueda dar el golpe final, y de paso el pelirrojo también aprovecha para seguirla al darse cuenta de que la batalla iba a resultar mucho más complicada de lo que él esperaba. Eso sí, Chu queda bastante cansada, por lo que no tiene oportunidad de perseguirlos, aunque se mantiene tranquila sabiendo que todo ha terminado. O al menos es lo que cree ella. Porque mientras todo eso iba pasando, la mansión estaba siendo atacada por algunos de los miembros restantes del clan Tian Sun Tang, incluyendo a los dos chicos de la última vez. Afortunadamente nuestro prota ya había previsto esta situación, y junto a Fang, Xiao Bai y otras de las armas menores de Chu, defienden el lugar, ideando una estrategia bastante buena que les permite acabar con todo sin recibir casi ningún daño. Sin embargo, en esta oportunidad Hanao no se los dejaría tan sencillo, pues en una de esas, en lugar de atacar a las armas, decidirse directamente a por nuestro prota, con la intención de clavarle un puñal justamente en el corazón. Fang interviene quedando bastante lastimada, aunque se asegura de continuar atacando con sus últimas fuerzas con el objetivo de salvar a su portador, cueste lo que cueste. Sin embargo, no pasa mucho tiempo hasta que Fang se desploma por completo, y Tian queda impactado y muy afectado al ver que una de sus armas le había salvado la vida a costa de la suya propia. Mientras todo esto sucede, Xiao Bai continúa luchando contra el arma espiritual de Hanao, quien al parecer se había vuelto mucho más fuerte que la última vez y comenzaba a acorralarlo poco a poco. Afortunadamente, justo cuando parecía que Xiao Bai perdería y que Fang moriría, Chu entra en escena, ya recuperada, llevando el alma de Fang a un lugar seguro para que pudiera sanar sus heridas y enviando a sus armas para que colaboren con Xiao Bai en batalla.
Viendo que tenía todas las de perder, Hanao utiliza un hechizo especial para liberar una cantidad de poder absurdo proveniente de las estrellas. Pero para hacerles el cuento corto, la verdad es que ni con eso consigue hacerle frente a Xiaobai, ya que aunque parecía que el peliblanco se las vería rudas, intentando detener el ataque, en un último momento nuestro prota interviene traspasándole la mayor parte de su energía espiritual, lo que permite que este no solo acabe con ambos en batalla, sino que posteriormente consiga eliminar al compañero y mejor amigo de Hanao. Pero aunque la batalla llega a su fin, es aquí donde comienzan los verdaderos problemas, ya que automáticamente Hanao llega a la guardia de su clan para reportar lo sucedido, contando con todo lujo de detalles a su líder San Lu, quien se molesta y decide ir a tomar venganza por sus propios medios. Es así que sin haber perdido ni un día desde la pelea, San Lu se presenta a la mansión de Chu, solicitando una reunión formal con nuestro prota, que le pide que les permita tener una pelea entre él y su arma espiritual, Xiaobai. Nuestro prota se sorprende pero acepta y Xiaobai se presenta ante este, dándose cuenta que San Lu no solo también es un arma espiritual, sino que es una de las más antiguas y poderosas de todas. Pero lo interesante aquí es que Xiaobai no parece comprender muy bien lo que está pasando, y no entiende por qué. Después de haber perdido la última batalla, San Lu ha decidido volver a atacarlo tan repentinamente. Aún así, este no duda a la hora de comenzar a pelear y se lanza con todo lo que tiene contra San Lu, quien de buenas a primeras parecía tener todas las de ganar con una fuerza, energía y velocidad por encima del promedio. Pero gracias a nuestro prota, quien nuevamente se las arregla para darle un extra de energía espiritual, Xiaobai consigue seguirle el paso y de hecho parecía estar a punto de ganar. Sin embargo, en este momento nuestro prota es atacado por Ye, ya saben, el administrador, quien al parecer los venía traicionando desde un principio, y que hubiera podido matarlo de no ser porque justo ahí nuestro chico consigue terminar la conexión espiritual con Fang, ganando un poder increíble con el que puede hacerle frente a cualquier oponente por su propia cuenta. Con esa nueva fuerza, Tian puede encararlo de una vez por todas, revelando que Xiaobai no fue el responsable de asesinar al amigo de Hanao, sino que todo eso fue obra de Ye, quien ha estado manipulándolos durante todo este tiempo, metiéndoles en la cabeza a nuestros chicos que los del clan Tian Sun Tang son unos locos obsesionados con el poder, y diciéndoles a ellos que nuestros flotas pueden poner en riesgo sus objetivos, básicamente jugando para ambos bandos, coordinando las batallas para que cada uno de ellos interprete lo peor del oponente y poniéndolos en contra de todas las formas posibles. Es así que poco a poco San Lu se comienza a dar cuenta de todas las inconsistencias, pero justo cuando estos se disponen a actuar, preguntándole a Ye cuál es su objetivo, este huye creando un portal por el que entra nada más y nada menos que el pelirrojo, junto con su arma, listos para poner las cosas mucho más interesantes. ¡Impacto! El lado bueno es que al descubrir que nuestros flotas realmente no son sus enemigos, San Lu decide formar una alianza con todos para poder hacerle frente al nuevo enemigo, entregando a Xiaobai un fragmento de alma que le permite subir de nivel y recuperar parte de su verdadera fuerza. Sumado a esto, tanto nuestro prota como Chu vuelven a hacer sus conexiones espirituales con sus respectivas armas, ganando una cantidad de nivel increíble, que ni así parece ser suficiente para acabar con el enano, quien se vuelve más poderoso conforme pasan los segundos, y a pesar de encontrarse liberando una especie de batalla interna para eliminar la parte corrompida de su personalidad, es controlado por su arma, que lo obliga a dar hasta la última gota de sí para atacarlos y acabar con todos cueste lo que cueste. Afortunadamente Xiaobai y nuestro prota consiguen llegar al siguiente nivel, justo cuando era más necesario, fusionándose el uno con el otro en una conexión que da como resultado que se vuelvan increíblemente rotos y consigan vencer a sus oponentes de un solo golpe. El lado malo es que las proporciones de este enfrentamiento dieron como resultado que el pelirrojo terminara falleciendo, y por ende las armas de Chu tuvieron que volver a lidiar con su pérdida. Pero rápidamente esta se convierte en la última preocupación de nuestro chico, quien cuando llega a casa se lleva la sorpresa de que su madre había sido brutalmente atacada por una persona desconocida. Por suerte consiguieron llevarla al hospital antes de que fuera demasiado tarde, pero aún así la señora quedó bastante grave e internada en cuidados intensivos. Mientras nuestro prota y todos los demás se lamentan lo que había pasado, Xiaobai decide ir al grano, diciéndoles a todos explícitamente que no hay tiempo para llorar y que lo mejor que pueden hacer en una situación como esta es ponerse manos a la obra para atrapar a Ye, ya que muy seguramente este también fue el que atacó a la madre de nuestro chico. Esa cosa ni sentimientos tiene. Obviamente Xiaobai estaba intentando ser lo más lógico y práctico posible, pero su falta de empatía no pasó desapercibida con el prota, quien tiene una fuerte pelea, pero luego con ayuda de Chu y San Lu consiguen hacer las paces y arreglar sus diferencias, quedando en que aunque no fue la mejor manera de decirlo, por ahora el camino a seguir está en derrotar a Ye. Sin embargo, aunque todo parece ir encaminado por el buen camino, las cosas también se ponen medio raras, ya que Xiaobai consigue hacer algunos flashbacks, recordando ciertos detalles de su pasado, como que en el pasado fue el arma sagrada de un emperador bastante poderoso que prácticamente salvó al mundo. Lo importante de todo no es en sí lo que Xiaobai hizo en su pasado, sino que en algún punto de este su propia alma se terminó fracturando en miles de fragmentos que fueron esparcidos por todo el mundo, y técnicamente no podrá recuperar su energía, forma y poder original a menos que consiga dar con todos estos.
Esto explica por qué aumentó de rango cuando Sun Lu le entregó un fragmento de alma, ya que es muy seguro que ese haya sido uno de los fragmentos que él perdió hace mucho tiempo. Sin embargo, Xiao Bai decide no prestarle mucha atención a este tema para centrarse en la misión que tienen por delante, detener a Ye. Para eso forman una nueva alianza con los miembros del clan Tian Sun Tang y se dirigen directamente hacia la guarida del tipo, donde se enteran que éste había tomado al padre de nuestro prota como rehén y les cuenta que está dispuesta a luchar, pero solo contra nuestro prota y Xiao Bai. A pesar de que suena como una idea terrible enfrentarse al enemigo por su propia cuenta, nuestro prota da un paso al frente y acepta, traspasando una especie de portal que lo lleva directamente a la escena que vimos al principio de la serie, donde Ye, el tipo de los ojos vendados, le comenta que se aproxima una catástrofe que ocurre cada 1000 años, en donde los demonios se levantan, y para la que necesitará la ayuda de Xiao Bai, no tanto porque quiera detener a los demonios y salvar al mundo, sino justo lo contrario. En ese momento aparece el peliblanco y lo golpea directamente en el rostro, revelando que en apariencia Ye y Xiao Bai son completamente idénticos, ya que en realidad Ye representa la mitad de los fragmentos de Xiao Bai que perdieron el rumbo, corrompiéndose y concentrándose allí toda su maldad y elementos negativos de su personalidad. Eso es importante, ya que por supuesto Ye conoce partes y tiene ciertos recuerdos que el peliblanco no posee, y que va revelando poco a poco durante la pelea para manipularlo y llenarlo de pensamientos negativos respecto a su pasado, su antiguo portador y todo lo que pasó en aquel entonces, donde según Ye, su portador lo traicionó condenándolo a una vida de sufrimiento, aunque no es más que una verdad parcial, y la cosa termina siendo mucho más complicada que eso. El punto es que Ye comienza a manipular a Xiao Bai, desestabilizando e impidiendo que este pueda realizar su conexión con nuestro prota, ya que lo que este quiere es realmente el mismo poder para fusionarse con Xiao Bai para tomar la otra parte de poder que le hace falta y convertirse ahora sí en el arma espiritual más fuerte de todas. Sin embargo, justo cuando parecía que Xiao Bai iba a ceder los pensamientos oscuros dejándose llevar completamente por la conciencia de Ye, nuestro prota consigue hacerlo entrar en razón, recordándole todo lo que han construido juntos estas últimas semanas. Y ahora sí, pueden establecer la conexión liberando todo el poder que necesitan para acabar con Ye de una vez por todas. Eso sí, antes de que este desapareciera por completo, Xiao Bai se asegura de absorberlo, recuperando la mayor parte de su fuerza y de sus recuerdos, pero siendo él quien tiene el control de su lado oscuro. Pero siempre hay un pero. Sucede que justo cuando parecía que todo había terminado y nuestro prota consigue salvar a su madre, este último le ataca invocando una espada de nada más y nada menos que nivel Dios, revelando que este nunca ha sido tan inocente como parecía, y estaba tan o incluso más al tanto sobre el tema de las armas espirituales que ellos. Y sí, estoy hablando del padre de nuestro prota, quien al parecer es increíblemente poderoso y planea algo muy malo. Este último desaparece sin dar ninguna explicación, aunque las piezas de rompecabezas se van uniendo poco a poco cuando Xiao Bai descubre que el padre de nuestro prota fue quien atacó a su madre. Tian comienza a planear su venganza, pensando cómo atraparlo y dónde se podría estar ocultando. Esto se va a poner feo. Pero es su mismo padre quien sale a la luz algunos días después, presentándose en un concierto en la ciudad donde comienza a asesinar a todas las personas una por una, con el objetivo de acumular energía para su arma sagrada, una de las más fuertes de todas, Tirfing. Al darse cuenta de lo que estaba pasando, nuestros chicos van a buscarlo, dándose cuenta de que todos los miembros del clan Tian Sun Tang habían llegado unos minutos antes, pero que ya habían sido derrotados, incluyendo Sun Lu, que aunque pudo darle bastante pelea, terminó siendo fácilmente derrotado. En ese momento aparece nuestro prota, quien antes de lanzarse a pelear aprovecha para interrogar a su padre, haciéndole una simple y única pregunta: ¿por qué está haciendo todo esto? Es allí que el viejo le confiesa que él no es un simple portador, sino que es el viceadministrador del almacén de armas espirituales, y muy parecido a lo que quería Ye. Él también quiere hacerse con el control de Xiao Bai, principalmente para que en conjunto con Tirfing, estos les otorguen un poder que lo hará prácticamente invencible. El detalle está en que, por supuesto, este no ha hecho nada más que dejarse llevar por sus ambiciones, perdiendo parte de su humanidad y convirtiéndose en una persona que haría cualquier cosa, incluyendo matar a su esposa por lograr su objetivo. Saber que la justificación de su padre no era más que el deseo de poder hace que la sangre de nuestro prota comience a hervir y se lance directamente hacia una pelea donde tiene todas las de perder, pero las ganas y voluntad y la necesidad de ganar a como dé lugar son superiores. Por supuesto, tanto Xiao Bai como el resto de armas espirituales también se unen a la batalla, aunque rápidamente se dan cuenta que no son suficientes para contrarrestar el poder de Tirfing, por lo que deciden lanzarse un último truco, un hechizo que les permite lanzar un ataque fusionado, el poder de 4 armas de rango Tia, o sea Xiao Bai, Fang y los esposos, para obtener el equivalente a un arma de rango Dios. Gracias a esto consiguen hacerle frente durante unos minutos, hasta que Tirfing y el padre de nuestro prota abren paso al siguiente nivel, estableciendo la conexión entre ambos, cosa que les permite liberar una cantidad de nivel tal que automáticamente se ven todos transportados a la entrada del almacén de armas, donde la pelea continúa con Tirfing absorbiendo parte del poder de las armas que estaban almacenadas, y con Tian y Xiao Bai uniendo fuerzas una vez más. De una vez les advierto que esto no es suficiente.
Pero nuestro prota consigue acercarse a su padre, dándose cuenta que este estaba siendo manipulado directamente por la influencia de su arma, por lo que se pone como meta no matarlo sino encontrar la forma de liberarlo. Sin embargo, la verdad es que el viejo no se lo deja tan fácil, pues al ver que Xiao Bai estaba completamente del lado de nuestro prota, este decide abrir la puerta del almacén, la cual comienza a absorber poco a poco el poder espiritual de todas y cada una de las armas que se encontraban en la zona, debilitándolos a todos, y haciendo que esto se convierta en una verdadera carrera contra el reloj para detenerlo y salvar a sus compañeros. En última instancia, todos deciden hacer un último sacrificio, transfiriendo sus propias energías espirituales al cuerpo de nuestro prota, estableciendo una especie de conexión múltiple que le permite obtener un poder mucho mayor al del enemigo. Ya con esto nuestro prota da el golpe final, con el que termina eliminando tanto a su padre como a Tirfing de una vez por todas, y culminando la pelea en el momento exacto para poder cerrar la puerta del almacén y salvarlos a todos. ¡Premio doble! Días más tarde vemos que todos se encuentran completamente a salvo, aunque el anime los deja con una escena final que nos da a entender que esto fue solo el inicio de algo mucho más grande. Esta historia nos transporta directamente a la actualidad, donde el mayor MMORPG del mundo, Lori, está a punto de cumplir su 10º aniversario con una racha de éxitos que lo han llevado a acumular más de 130 millones de usuarios a lo largo de todo el mundo, y donde sus campeonatos mundiales llegan a alcanzar una relevancia equiparable a la de un mundial. Sin embargo, dentro de los jugadores profesionales hay uno que ha destacado por encima de todos, Gekio, también conocido como el dios del juego, que ha conseguido llevar a su equipo, Excelentera, al torneo mundial en todas las ocasiones, llegando a ganar durante 3 años consecutivos, pero cuya vida estaría a punto de cambiar radicalmente. ¿Por qué? Pues porque detrás del personaje de Gekio se encuentra nuestro prota, Yeshio, un chico común y corriente cuya vida gira en torno al juego, pero que de la nada es citado por su manager, que sería reemplazado como líder del equipo por un jugador recién transferido, un rubio con cara de villano llamado Sun Xiang, quien asegura que la era de nuestro prota ha acabado y que es momento de dar paso a la siguiente generación de Excelentera. Al principio, Yeshio no se lo toma mal, pues sabe que los cambios son parte del proceso, sobre todo dentro de un equipo profesional tan importante, y se imagina que igual podrá seguir jugando, cosa que es lo único que verdaderamente le importa. Pero es allí donde el manager lo toma por sorpresa, ya que no solo le están pidiendo que deje su puesto como líder, sino que abandone su cuenta, la cuenta del dios del juego, para que ésta sea utilizada por Sun Xiang. Nuestro prota no puede evitar preguntar qué carajos es lo que él ahora más hará dentro del equipo. Espera, ¿qué? A lo que estos le aclaran que si quiere seguir perteneciendo a Excelentera tendría que ser como entrenador de los novatos. Por supuesto, Yeshio sabe que esto no es más que una forma indirecta de despedirlo, por lo que les pone las cosas fáciles y decide firmar su carta de renuncia, la cual no solo implica que dejará el equipo y cederá su cuenta principal, sino que por haber renunciado de forma abrupta no podrá volver a jugar de forma profesional durante todo un año. Es decir, estos tipos literalmente lo están sacando a las patadas del mundo del eSports, a pesar de haber sido durante años uno de los mejores jugadores de todo el mundo, y el motivo principal por el que Excelentera se convirtió en lo que es actualmente. Muyen, su amiga y uno de los pocos miembros que quedan de la vieja generación, intenta defenderlo, pero nuestro prota la calma diciéndole que no se preocupe y que simplemente se lo tomará como unas vacaciones adelantadas. Es así que sin trabajo y sin saber qué carajos hacer con su tiempo de ahora en adelante, Yeshio se va a caminar un rato hasta que se encuentra con un cibercafé bastante popular. Allí conoce a la dueña, Shou Tang, una aficionada del juego bastante manca a la que este le pide trabajo para el turno de la noche. Al principio esta no parece convencida, pero al ver un poco de las habilidades de nuestro chico mientras este pasaba el rato desde una cuenta genérica, accede a darle el trabajo siempre y cuando este le ayuda a subir de nivel en el juego. Habiendo perdido su cuenta, Yeshio le dice que no tiene dónde jugar, a lo que esta le recomienda aprovechar que justo hoy se está abriendo un nuevo servidor para crearse una cuenta personalizada para empezar desde cero. Es así que nuestro prota decide aventurarse nuevamente en el mundo de Glory, iniciando desde el nivel más bajo, por lo que no le queda de otra más que farmear un poco, cumplir misiones básicas y avanzar paso a paso hasta que llega al nivel 5 y gracias a sus conocimientos previos en el juego consigue hacerse con su arma favorita, una que resulta bastante rara para los nuevos jugadores y es muy difícil de usar, pero que él ya domina por completo y le da una gran ventaja a pesar de sus estadísticas. Esta misma noche nuestro prota se une a su primer equipo para cumplir una misión en el Bosque Verde, donde automáticamente vamos notando la diferencia entre la forma de jugar de un novato y una persona experimentada como nuestro prota, pues mientras algunos de ellos se dedicaban solo a atacar con los ojos vendados o a robar objetos y perjudicar a los demás, Yeshio estaba atento de mantener el equilibrio, curar a sus compañeros y asegurarse de que no solo puedan derrotar al jefe, sino que todos terminen con vida. Lamentablemente, la actitud de los demás lo termina cansando, sobre todo la de un tipo que se dedicaba únicamente a robar sin importarle qué pasaba con los demás, por lo que al final nuestro prota se limita a terminar con el jefe él mismo,
llevándose la primera sangre del server junto a un montón de objetos especiales, que por supuesto quedaron únicamente para él luego de que los demás fueran asesinados por su propia incompetencia. Esto no pasa desapercibido por los demás, que automáticamente comienzan a insultarlo, cosa que solamente es alimentada por USO, uno de los chicos que jugó con él en la partida anterior, que fue quien comenzó a hablar mal del prota en primer lugar. Y aunque nuestro chico reconoce que tiene bastante habilidad, es el típico egoísta al que no le importa perjudicar a los demás, siempre y cuando él pueda aumentar el nivel. Aún así, Yeshiu como que esto le da completamente igual, tanto que hablen mal de él como que haya sido USO quien comenzara los rumores en primer lugar, por lo que sigue adelante, y como si nada hubiera pasado, invita nuevamente a Rubio para que se una a él e ir por los siguientes jefes ocultos. USO se sorprende por la audacia de nuestro prota, pero acepta y juntos, con otros extras más, se van adentrando a diferentes zonas, como el bosque oscuro, y una cueva de arañas donde una vez más Yeshiu se encarga de hacer todo el trabajo, aunque ahora con un poco de apoyo por parte de su equipo, quienes bajo sus órdenes pudieron comenzar a trabajar como una unidad, exprimiendo cada uno su mayor potencial. Gracias a esto nuestro prota se convierte en el primer jugador del servidor en derrotar no solo a uno, sino a 3 jefes ocultos, lo que provoca que llame la atención de todos los jugadores del server, y que le comiencen a llover solicitudes de amistad de todo tipo. Entre dichas solicitudes de amistad se encuentra la de un tipo bastante particular, Lange, quien fuera de ese server es un jugador profesional bastante reconocido por pertenecer al grupo Lange, y que ahora quiere que nuestro prota se una temporalmente a su grupo de amigos para que trabajen juntos en la siguiente misión, la cual consistirá en intentar derrotar a un jefe en tiempo récord, y Yeshiu acepta, aunque le deja claro que su participación no será gratuita, pues a cambio él deberá quedarse con todos los objetos raros que reciban. Lange opta por aceptar sus condiciones y quedan en encontrarse al día siguiente, por lo que ya bastante tarde en la noche nuestro prota se desconecta, quedándose a dormir en un pequeño anexo que Shou-Tang decide comenzar a rentarle. Al día siguiente las cosas avanzan con normalidad, pero finalmente sale a la luz la noticia de su retiro, dejando a todos los fanáticos del juego bastante afectados, lo que nos demuestra que nuestro prota era verdaderamente una leyenda. Incluso vemos a Shou-Tang llorando por el retiro de su ídolo, cosa que a nuestro prota se le hace bastante rara, porque es él, pero pues su identidad siempre ha permanecido oculta. El punto aquí es que por la noche Yeshiu se vuelve a conectar y se reúne con el equipo de Lange en la entrada de una mazmorra conocida como el bosque congelado. Rápidamente se ponen en marcha, pero nuestro prota no puede evitar notar que aunque el equipo está constituido por jugadores bastante fuertes y experimentados, su formación es bastante mala, lo que evita que puedan explotar todo su potencial y provoca que ninguno de sus movimientos estén en armonía, lo que se traduce en un completo caos en el campo de batalla. Es por eso que una vez más, Yeshiu decide tomar el liderazgo de la situación, dando órdenes de dónde y cuándo comenzar a atacar. Al principio los demás no lo toman muy en serio, y las esperanzas de todos son nulas cuando lo ven avanzar por sí solo hasta el centro del bosque atrayendo a la mayor cantidad de goblins posibles. Sin embargo, lo que parecía un movimiento suicida rápidamente es lo que les termina dando la victoria, cuando Yeshiu les da la señal y todos comienzan a atacar a lo bestia, acabando con todos los goblins y finalizando la misión en tan solo 20 minutos, rompiendo no solo el récord del servidor, sino de todo el juego para ese nivel. Apenas terminan, Yeshiu reclama sus recompensas y se despide del grupo, dejando el juego para echarse una merecida siesta y descansar. Más adelante nuestro prota despierta y conoce a Xiao-Tang, la mejor amiga de su jefa, que también resulta ser una jugadora de Glory, pero de la peor clase, ya que es extremadamente confiada, y como no le ha tocado enfrentarse a jugadores profesionales, comete el increíble error de decir frente a nuestro prota que el juego es demasiado fácil y aburrido, pero no lo duda ni un segundo cuando su jefa les propone que se enfrenten a un duelo 1 contra 1. Ambos terminan apostando y la batalla termina tan rápido como empieza, pues nuestro chico le da la paliza de su vida, dejándola cada vez más y más frustrada, hasta el punto en que esta lo reta en 10 ocasiones más, perdiendo todas y cada una de estas. Lo interesante de estos enfrentamientos es que Xiao-Tang se las arregla para ir mejorando cada vez más, y aunque definitivamente todavía no tiene lo necesario para vencerlo, queda claro que ahora sí está dispuesta a tomarse el juego en serio. Nuestro chico le saca todos sus ahorros y se va contento, en parte porque pudo ganarse un dinerito extra sin nada de esfuerzo, pero sobre todo porque luego de los enfrentamientos Xiao-Tang queda tan motivada que se crea una nueva cuenta con el único objetivo de hacerse más fuerte y tener la oportunidad de derrotarlo algún día. Las cosas transcurren con normalidad, pero en eso, mientras nuestro prota se fumaba un cigarrillo en las afueras del local, escucha a un par de chicos mencionar que se acerca un gran evento en el juego.
en el cual aparecerá un jefe oculto de nivel mundial llamado el Pistolero de Sangre, el cual es bastante raro y solo ha sido visto en muy pocas oportunidades. Por supuesto, nuestro prota sabe que tiene que actuar de forma rápida si lo que quiere es obtener la primera sangre, por lo que se conecta automáticamente y se une al evento, el cual estaba siendo liderado por los 3 mejores equipos del servidor, Lan-Shi-He, donde se encuentra Lan-He, Song Kao-Tang y Baki Xiong-Tu. Aparte de esto, la zona también está ocupada por un pequeño grupo de novatos. Sin embargo, nadie hace ningún movimiento esperando y calculando cuál podría ser el mejor momento para atacar. Esta es una pregunta que nuestro chico también se hace, pero es allí que sin que nadie se lo esperara, uno de los novatos, un jugador de tipo bandido llamado Bao, comienza a atacar con todo lo que tiene. Bao consigue seguirle la corriente al jefe, aunque está claro que no duraría ahí por mucho, por lo que es allí que nuestro prota decide unirse a la batalla, sumándose al equipo del bandido y siendo capaces entre los dos de ganar un poco más de tiempo. El detalle está en que, por supuesto, ellos no son los únicos interesados en llevarse las recompensas, por lo que a Ye Xiu se le ocurre activar el modo caos del jefe, donde este invoca un ejército de zombies que funcionarían como distracción perfecta para que los demás se mantengan ocupados y sean ellos los que se lleven la victoria. Algunos de los más experimentados ven por encima de sus estrategias y se dirigen directamente a la zona donde nuestro prota y su equipo estaban atacando al jefe, pero al ver el nivel de nuestro chico se van, creando la oportunidad perfecta para que Ye Xiu y Bao den el golpe final. Todo el mundo se sorprende y una vez más, Ye Xiu va acumulando renombre dentro del servidor como uno de los jugadores más fuertes. Sin embargo, mientras este celebra tanto a él como a Lan-He, les aparece en pantalla una notificación informándoles que otro equipo había sido capaz de romper el récord de la mazmorra del bosque congelado. Sin embargo, lo interesante aquí es que dicho equipo no solo rompió el récord, sino que consiguieron completar el nivel en el tiempo absurdo de 13 minutos y 24 segundos, casi 7 minutos menos de los que ellos consiguieron hacer la primera vez. En un primer lugar, este equipo es desconocido para nosotros, pero rápidamente vemos que se trata de un grupo conformado por algunos de los miembros de Excelentera, el antiguo equipo de nuestro prota, por lo que este por supuesto se pone como meta derrotarlos a como dé lugar, conformando su propio equipo especial con el que planea romper el récord una vez más. Por cierto, resulta que desde la salida, o mejor dicho, el despido de nuestro prota, las cosas no han ido tan bien por parte de Excelentera. Y eso lo vemos cuando en medio de un combate contra otro equipo profesional, los mismos espectadores se dan cuenta de que no son los mismos de antes, y todo parece apuntar a que es culpa de Sun Jiang, ya que aunque este es un gran jugador, sus habilidades con el liderazgo dejan mucho que desear, sobre todo en comparación con Ye Xiu, y apenas es capaz de crear buenas estrategias. En una competencia normal este hecho podría pasar desapercibido, pero no contra el equipo al que se están enfrentando, ya que estos parecen ser capaces de identificar el punto débil de sus oponentes y atacar donde más les duele. Al final no sabemos quién ganó, porque se fue la luz. Patria, patria, patria querida. Pero lo que queda claro es que Excelentera ya no es lo que era antes, y la salida de nuestro prota puede que no haya sido la mejor decisión por parte de sus directivos. Pero bueno, de vuelta con Ye Xiu, los días pasan y finalmente llega el momento de intentar romper el récord una vez más. Para lo que este se reúne con el grupo de Lan-He en el bosque congelado y se lleva su propio arsenal de jugadores, Bao Xiaotang y una artillera desconocida que resulta ser Mu Shen, la amiga profesional de nuestro prota desde una cuenta desconocida. La presencia de los novatos no parece convencer a los miembros de Lan-He, que los subestiman y tachan de inútiles, pero una vez comienza la batalla, todos ellos consiguen demostrar de qué están hechos. Bao con sus movimientos loquísimos pero efectivos, Mu Shen jugando como una profesional porque lo es, y Xiaotang que a pesar de haberse creado la cuenta hace menos de una semana ha tenido un crecimiento abismal, marcando la diferencia en el desempeño del equipo. Por supuesto, no consiguen romper el récord a la primera, ya que lo primero por el momento es que se vayan acostumbrando a jugar juntos como una unidad. Poco a poco van avanzando cada vez más hasta que, al cabo de unas semanas, finalmente logran terminar la mazmorra en el tiempo de tan solo 13 minutos y 5 segundos. Automáticamente las notificaciones del nuevo tiempo son enviadas a todos los que alguna vez han participado en dicho nivel. Y por supuesto, esto no pasa desapercibido para ninguno de los miembros de Excelentera, especialmente un chico llamado Hao, quien luego de la expulsión del prota se convirtió en el vicecapitán y parece tener como meta evitar que este regrese al mundo profesional a como dé lugar. Es por eso que este desde una cuenta secundaria comienza a hablar con nuestro prota, pidiendo unirse a su grupo con la intención de robar estrategias. Ye Xiu le sigue de la corriente, aunque sabe que es él, y gracias a esto los de Excelentera consiguen superar nuevamente el récord, finalizando la mazmorra en tan solo 12 minutos y 55 segundos. Sin embargo, esto pasa a segundo plano para nuestro chico, quien ahora tiene un nuevo objetivo en mente, y es sacarse la primera sangre en un nuevo evento del servidor, donde aparte de su fiel grupo de compañeros, ahora también estará contando con un nuevo jugador llamado Xiaotang, antiguo amigo del prota y uno de los jugadores profesionales más importantes a nivel mundial, conocidos por todos por su seudónimo, Rain.
Por supuesto, Xiao Tan no forma parte de Excelentera, sino de uno de los equipos rivales, los cuales habían comenzado a ganar cada vez más renombre con las constantes nuevas victorias que lanzaban sobre Sun Xiang y su equipo. El punto aquí es que Xiao Tan llega al café y accede a jugar con nuestro prota desde una cuenta secundaria, si promete mantener oculta su identidad, cosa a la que Ye Xiu acepta y se pone manos a la obra, obteniendo la primera sangre así como un nuevo récord de 16 minutos y 24 segundos para dicho nivel. Dicha notificación llega a Hao, quien por supuesto explota de ira. Luego de romper el récord y justo antes de regresar a su casa, Xiao Tan aprovecha para preguntarle a nuestro prota por qué firmó su renuncia y se retiró en lugar de simplemente pedir una transferencia hacia otro equipo profesional, recordándole que literalmente cualquier equipo estaría orgulloso de recibirlo. Ante esto, nuestro prota le confiesa que no tomó esa decisión pensando en él o sus ganas de descansar, sino que lo hizo por Mu Shen, sí, su amiga, pues sabía que si él se cambiaba de equipo ella renunciaría para seguirlo, lo cual le habría causado muchos más problemas ya que su contrato no vence hasta dentro de 1 año y medio, y sabe que en su caso el directivo se la pondría mucho más difícil para renunciar. Sin embargo, Ye Xiu le asegura que una vez Mu Shen termine su contrato y a él el tiempo de descanso, planea hacer su gran regreso. Xiao Tan se va, asegurándole que estará esperando ese momento con ansias y que será entonces que ellos se volverán a enfrentar. Luego de eso, nuestro prota y los demás regresan al mapa, farmeando y acumulando unos cuantos puntos más, cuando de la nada son atacados por un mago misterioso, aparentemente perteneciente al grupo de Song Kao Tang, el cual les había mencionado que es uno de los mejores del servidor. A simple vista la cuenta parece la de un jugador común y corriente, pero por sus movimientos y su forma de luchar queda claro que se trata de alguien a un nivel completamente diferente, de un jugador profesional. El mago misterioso comienza a atacarlos acabando con cada uno de los compañeros del prota, incluyendo a Mu Shen. Los va arrastrando poco a poco hasta que al final solo queda él y nuestro prota de pie. Aquí estos comienzan a luchar a velocidades absurdas, hasta que al final y por muy poco nuestro prota consigue vencerlo. Sin decir ni una palabra, el mago se retira y todos los compañeros de nuestro prota quedan súper impresionados al ver que había una persona tan fuerte en el servidor, sobre todo porque ninguno de ellos sabía que Song Kao Tang era tan poderoso. Ante esto nuestro prota les dice que no lo sabían porque no es así, ya que el que estaba manejando al mago misterioso no era un jugador cualquiera, y seguramente esa ni siquiera era su verdadera cuenta, revelándoles que por su forma de jugar la persona detrás del mago seguramente es Xie Xi, capitán de un equipo llamado Tiny Herb, y uno de los 5 mejores jugadores profesionales de todo Glory, a quien nuestro prota conoce bastante bien, ya que justo como él, Xie Xi también es considerado una leyenda. Esto es importante ya que Xie Xi también es capaz de reconocerlo y deduce automáticamente que esa es la nueva cuenta de Ye Xiu, por lo que toma la decisión de reunir a todo su equipo de profesionales, pedirles que se conecten al servidor 10 y que acaben con nuestro prota a como dé lugar. Al principio el motivo no nos queda claro, pero luego el mismo Xie Xi les comenta que no todos los días tienen el honor de enfrentarse a una leyenda, y que pueden considerar esto como la mayor sesión de entrenamiento de sus vidas. Por lo que con la simple idea de entrenar, pero a lo bestia, los chicos de Tiny Herb comienzan a perseguir a nuestro prota de forma épica a lo largo de todo el servidor en una serie de peleas que se alargan durante varios días. Cosa que a este no le molesta, ya que de hecho se divierte bastante derrotándolos, y no duda en darles algunos consejos a cada uno de ellos, mencionando detalles que deberían mejorar, personajes que les irían mejor según sus capacidades y cosas por el estilo. Gracias a esto los chicos comienzan a subir de nivel, y Ye Xiu decide llevar el entrenamiento a un nuevo nivel, enfrentándose en combates 1 contra 1, donde no solo estarán luchando por la gloria, sino apostando todo tipo de objetos raros y de alto valor. Por supuesto, en esta él tiene todas las de ganar, pero aunque las victorias están aseguradas, las peleas se van poniendo cada vez más interesantes, y a estas también se les termina uniendo Xiao Tang, quien también avanza bastante. Sin embargo, lo más importante y la batalla principal es llevada a cabo por Xie Xi y nuestro prota, la cual nuevamente se eleva a niveles absurdos que los demás ni siquiera son capaces de ver por lo rápido que se mueven. Al final la cosa termina en un empate y se despiden con Xie Xi agradeciéndole por ayudar a su equipo. Nuestro prota también le da las gracias por las buenas peleas, pero lo curioso es que mientras hablan con algunos de sus compañeros, Xie Xi, quien definitivamente reconoce el nivel de nuestro prota, se pregunta si acaso este podrá mantenerlo intacto dentro de un año cuando vuelva al mundo profesional, o si su edad, que ya sería de 28 años, lo terminaría afectando. Luego de esto, las cosas vuelven a la normalidad, y Xie Xi le propone a Xiao Tang que se una a su equipo de profesionales, pero esta lo rechaza. En parte porque está muy ocupada, pero también porque es su esperanza jugar mano a mano con nuestro prota y el resto de su peculiar grupo de amigos.
Hablando de esto, conocimos un nuevo personaje, que en realidad no es tan nuevo, pues resulta que un día se presenta en el local de un rubio con muy mala pinta, pero que automáticamente se presenta como Bao. Sí, el mismo Bao con el que ellos juegan, y que había venido hasta aquí con la única intención de conocer a nuestro prota en persona. Es así que estos se reúnen y juntos nuestro prota, Xiao Tang y Bao deciden conectarse para jugar algunas partiditas más, dejando un poco de lado todo el tema de los jefes y los récords para dedicarse momentáneamente a subir de nivel, mejorar su equipamiento y explorar nuevas zonas. En el proceso se encuentran con Hun, uno de los compañeros de Hieji, quien agradece a nuestro prota por todos los consejos que le dio la vez que pelearon, y le pide unirse a ellos para cualquier misión ocasional que tengan en el futuro. Nuestro prota obviamente acepta y los chicos siguen con lo suyo hasta que se dan cuenta que estaban siendo acechados por un gran número de jugadores con muy malas intenciones. Por supuesto, ninguno de ellos entiende qué carajos está pasando, aunque nuestro prota sí que se puede dar una idea, pues resulta que todos los logros que han acumulado en estas últimas semanas han causado mucho ruido y llamado a la atención de los jugadores de los servidores más fuertes, del 1 al 9, quienes han decidido formar una alianza para volver a romper todos los récords y de paso derrotar a nuestro prota, del cual ya sospechan que es el mismísimo y icónico Yekio, desde una cuenta secundaria, y no pueden quedarse con las ganas de luchar contra la leyenda. Todo está alimentado por el manager de Excelentera, quien sigue decidido a molestar a nuestro chico como dé lugar, aunque digamos que no le sale, ya que no es solo que nuestro prota acabe con todos los que lo intentan atacar, sino que sus compañeros, Xiao Tang, Bao y Hun, tienen un nivel tan bueno que ellos mismos se encargan de acabar con la mayoría, frustrando a los profesionales aún más. Este ataque sorpresa le deja claro a nuestro prota que la paz no es una opción, menos contra las personas tan competitivas, por lo que como última jugada le propone a Hun que se una a ellos, no como un jugador ocasional, sino como un miembro de su equipo. Por supuesto, estamos hablando de un equipo que todavía no es profesional ni está cerca de serlo, pero aún así consigue emocionar a Hun, ya que este es tratado como basura por los miembros de Tiny Herb y nuestro prota es la primera persona en el mundo del Glory profesional que lo trata con respeto y que es capaz de ver su potencial. Ya con esto el equipo de nuestro prota está conformado por él, Bao, Xiao Tang y Hun, teniendo aún más enfrentamientos con jugadores poderosos hasta que consiguen llamar la atención de Yi-Fan, otro de los 5 grandes quien resulta ser el líder del equipo profesional Xiao Tan. Yi-Fan es muy inteligente y rápidamente descubre que el rubio y Ye-Jiu no solo son amigos, sino que este lo estuvo ayudando a lo largo de varias de sus misiones. Cosa que no le molesta ya que cada quien es capaz de hacer lo que quiera con su vida privada, pero aprovecha esto para pedirle a Xiao Tan que coordine un enfrentamiento directo contra Ye-Jiu, una batalla en la que no estarán compitiendo ni apostando por nada en particular, sino que lo único que este quiere es divertirse un poco y por supuesto probar su fuerza contra nuestro prota. Ye-Jiu, que no puede decirle que no a un buen enfrentamiento, accede, y estos a pesar de tener un estilo de batalla muy distinto, se las arreglan para mantener una pelea increíblemente épica, donde Yi-Fan no destaca por ser particularmente rápido, sino muy estratégico, y Ye-Jiu, aunque mantiene la astucia, se caracteriza un poco más por sus movimientos ágiles difíciles de predecir. Al final nuestro prota termina ganando, aunque por muy poco, y ambos se despiden con amabilidad, dejando claro un respeto mutuo por las habilidades del otro. El día transcurre con normalidad, pero las cosas se vuelven a poner interesantes en la noche, ya que Mu Shen llega al lugar para jugar con todos, pero en el momento en que se conectan, el equipo comienza a ser atacado y perseguido por 3 gremios enteros, en otro patético intento por detener su avance. En el proceso se les termina uniendo Xiao Tan, quien llegó por pura casualidad, pero que también se suma a la fiesta ayudándolos a derrotar por sí solos a todos sus oponentes. Xiao Tan, que llevaba tiempo sin pelear junto a ellos, queda bastante emocionado por el avance que han hecho, y le pregunta a Ye-Jiu si planea formar su equipo profesional junto con el resto de sus compañeros. Nuestro prota le dice que verdaderamente todavía no había pensado mucho en ello, porque tiene miedo de que las cosas terminen como la última vez, por lo que no le da una respuesta concreta, sino que simplemente decide concentrarse y luchar por lo que tiene ahora, un grupo de amigos con los que disfrutar, jugar y con los que planea llegar tan lejos como puedan. Luego de ese penoso enfrentamiento, los chicos se desconectan, pero nuestro prota permanece en el juego hasta que es interceptado por un grupo de jugadores pertenecientes a nada más y nada menos que el equipo de Tyranny, otro grupo de profesionales liderado por Han, uno de los 5 grandes al que le llegó el rumor de regreso de nuestro prota y que ha llegado dispuesto a averiguar si realmente se trata de la leyenda que él conoce. Todos sus acompañantes son increíblemente poderosos, cosa que queda clara con cada uno de sus ataques, pero por supuesto el verdadero oponente aquí es Han, quien usa un personaje bastante particular, y acá a diferencia de los que hemos visto a lo largo de toda la serie, su estilo de pelea está completamente enfocado en cuerpo a cuerpo, cosa que en teoría debería darle algún tipo de desventaja, pero no, ya que el tipo está rotísimo. La pelea comienza no solo impulsada por el deseo de probarse a sí mismos, sino porque hay algo más detrás de la relación entre ambos personajes, pues resulta que estos se conocen desde hace 10 años, es decir, desde la creación del juego, donde tenían una rivalidad que solo fue creciendo conforme estos se unían a ligas profesionales, y que a pesar de que algunas veces perdían o ganaban, perdura hasta el día de hoy. Al ver su forma de pelear, Han sabe que nuestro prota es el dios del juego, pero la cosa no avanza más allá,
ya que este decide retirarse a sabiendas de que esta no sería una batalla que podrían terminar tan fácilmente. Eso sí, antes de despedirse, Han le pregunta si regresará a las ligas profesionales, a lo que nuestro prota responde que sí, sellando la promesa de que se volverán a encontrar muy pronto. Luego de todo lo ocurrido, con Han, nuestro prota continúa avanzando en el juego junto con su equipo, donde consiguen acabar con muchos otros jefes, incluyendo uno de los jefes ocultos más importantes de todo el servidor, el Rey Gusano del Desierto, a quien derrotan con la ayuda de Yi-Fan, quien se ha vuelto mucho más fuerte y confiado bajo la tutela de nuestro prota. Sin embargo, lo más importante de esta parte no sucede particularmente en el juego, sino fuera de él, ya que en el local tanto nuestro prota como Xiao Tang son interrumpidos por Shao Tang, quien les pide que empaquen sus cosas, ya que se viaje con ella durante el fin de semana para que asistan al próximo torneo All Star, una de las múltiples competencias profesionales que se celebran año tras año. Por supuesto, ninguno de ellos piensa en competir, pero Shao Tang les dice que el motivo de su asistencia es algo que descubrirán una vez lleguen al sitio. Por otro lado, Yi-Fan se encontraba en la sede de Tiny Herb, cuando escucha a varios de sus compañeros hablar sobre la posibilidad de que no renueven sus contratos. Algunos de estos se preocupan, pensando que serían expulsados, pero otro comenta que mientras Yi-Fan permanezca en el equipo, es y siempre será la opción descartable, dejando claro un poco de esa imagen y desprecio que muchos de sus compañeros sienten hacia él, por supuestamente no ser lo suficientemente fuerte. Ese día algo cambió dentro del Otsu. Algo se quebró. Esto solo refuerza un poco más su decisión de dejarlo todo y simplemente unirse a Ye Xiu, pero eso es algo de lo que hablaremos más tarde, ya que por ahora volvemos con nuestros tres protagonistas, los cuales llegan al sitio de la competencia y se sitúan en las gradas para ver la ceremonia de apertura. En el proceso vemos un poco de los equipos que van a estar participando, y nuestro prota tiene que enfrentar algunos de sus recuerdos más dolorosos, los momentos increíbles que vivió durante todos los años que estuvo participando en dicha competencia, y cómo literalmente de un día para el otro el trabajo de toda una vida le fue arrebatado de las manos. En ese momento el presentador aparece dando inicio al sexto torneo All Star, el cual como todos los años arranca con la conocida batalla de novatos, donde 7 de los jugadores de diferentes servidores se enfrentan en una competencia bastante particular, ya que las reglas consisten en que cada novato puede elegir a un jugador profesional más experimentado y jugar con este en un PvP. Según las reglas, no importa cuántos novatos te elijan para jugar, si eres profesional tienes que enfrentarte a estos en cada una de las ocasiones, y en la historia de la competencia el jugador más elegido ha sido por supuesto nuestro prota bajo su seudónimo, Ye-Kyo, el dios del juego. Ya con eso claro, llaman al primer novato, Gao Jinhye, del equipo Tiny Herb, el cual aparentemente ni siquiera es tan novato, pues a pesar de no ser más que un adolescente, se rumorea que se convertirá en el sucesor de Hye-Ji, lo cual hace de esta pelea algo mucho más interesante, ya que este decide enfrentarse directamente a su líder, Hye-Ji, ambos jugadores de la misma clase, magos. La cosa con las batallas de novatos entre experimentados es bastante delicada porque, obviamente, los experimentados tienen encima la presión de ganar, porque quedaría muy mal al perder contra alguien considerado inferior. Sin embargo, los profesionales tampoco pueden luchar tan en serio porque también se verían mal si utilizan toda su fuerza contra alguien que apenas está aprendiendo. Por otro lado, los novatos también tienen mucha presión encima porque este tipo de competencias representan el momento perfecto para demostrar de qué están hechos e ir creándose un nombre dentro de sus propios equipos. Así que con esto en mente vemos que la batalla entre estos dos no es para nada poca cosa, y ambos se lo toman muy en serio, aunque para sorpresa de todos no es Hye-Ji el que gana, sino el novato, Gao Jinhye. Todos se sorprenden porque no es usual ver a un líder de equipo ser derrotado por sus propios compañeros, pero para nuestro prota y muchos de los más experimentados esta batalla también tiene un sentido simbólico. Gao Jinhye puso en práctica todo lo que este le ha enseñado durante años y ahora finalmente ha podido demostrar que está listo para cargar con el futuro de su equipo. El siguiente en competir es Yi-Fan, quien sigue siendo subestimado por todos, pero aún así avanza hacia el estrado con confianza y decide competir contra un tal Li Xuan, el jugador número 1 dentro de la clase de espadachín fantasma, líder del equipo Shu Kong. La mayoría de los presentes no entiende qué está pasando, ya que se supone que Yi-Fan juega como asesino, pero como ya sabemos, este decidió cambiar de clase gracias al consejo de nuestro prota, y ahora quiere poner en práctica todo lo aprendido. Lamentablemente, Li Xuan no se lo deja nada fácil y termina derrotándolo en tiempo récord, dejando a Yi-Fan muy mal parado frente a su equipo. Este mira atrás, dándose cuenta de que dicha derrota podría fácilmente costarle su lugar dentro de las categorías profesionales, y se queda muy deprimido, hasta que aparece nuestro prota, quien le dice que entiende que su objetivo era demostrar sus habilidades como espadachín, pero que no fue muy inteligente de su parte hacerlo contra el mejor jugador dentro de esa clase. Él es talentoso, muy talentoso, pero su poder todavía no puede compararse al de Li Xuan, y queda claro que contra él solo fue capaz de mostrar tan solo un 10% de su habilidad en nivel real, por lo que sí, fue una decisión muy estúpida, pero eso no significa que no tenga talento o que deba darse por vencido, pues lo que tiene que hacer es seguir adelante, esforzarse y mantenerse atento a la siguiente oportunidad que se le presente. Durante la conversación este se da cuenta que nuestro prota definitivamente es Ye-Kyo,
y aprovecha para preguntarle por qué decidió retirarse, a lo que Ye-Shyu dice que él todavía no ha colgado la toalla, y que justo como él también está esperando su oportunidad para demostrar de qué está hecho. Las siguientes competencias avanzan sin mayores problemas, pero la cosa se comienza a poner interesante cuando anuncian que el cuarto novato a participar sería nada más y nada menos que el nuevo líder de Excelentera, Sun Xiang, quien se presenta en la tarima usando el antiguo personaje de nuestro prota, que aunque técnicamente no debería ser considerado un novato, entra en la categoría debido a sus pocos años de experiencia dentro de las ligas profesionales. Esto crea cierta tensión alrededor de Ye-Shyu, pero se asegura de disimularla conforme comienza el enfrentamiento, el cual promete ser muy interesante, ya que Sun Xiang elige luchar contra nada más y nada menos que el líder de Tyranny, Han, bajo la supuesta esperanza de terminar de una vez por todas la lucha y rivalidad que se desató durante años entre ambos personajes. Por supuesto, nosotros sabemos que la rivalidad de Han va más allá del personaje y realmente está enfocada en Ye-Shyu, pero esto no parece importarle a Sun Xiang, quien parece muy confiado y listo para demostrar que es digno de ser llamado el nuevo líder de Excelentera. Han se presenta al estrado sin decir ni una sola palabra. Con un ligero intercambio de miradas, la pelea comienza. Aquí podemos ver un poco más de las habilidades de Sun Xiang, quien a pesar de todo lo que hemos visto a lo largo de la historia sí es bastante talentoso, cosa que demuestra con esta pelea, siendo capaz de seguirle el ritmo a Han durante buena parte del enfrentamiento. Ambos se van directamente por la defensiva y ponen sus respectivas barras de vida en situaciones bastante comprometidas, pero como vimos con la pelea contra nuestro prota, Han no es ningún novato y domina a su personaje a la perfección, lo que contrasta con Sun Xiang, por lo que a pesar de que estaban muy parejos, el líder de Tyranny lo termina derrotando por poco. Han felicita a Sun Xiang por su crecimiento, pero se asegura de dejarle bien en claro que todavía está lejos para llegar al nivel de nuestro prota. Gracias a esto también comprendemos un poco más del punto de vista de Sun Xiang, quien desde el principio del anime ha sido pintado como un villano puesto para quitar a nuestro prota todo lo que construyó durante años, pero que en realidad ahora es una persona que tiene que cargar con dichas consecuencias, lidiando con el hecho de que haga lo que haga parece jamás poder llegar al nivel de nuestro prota. Y lo peor es que las personas no dejan de recordárselo, comparándolo día y noche con cada uno de sus errores. Sun Xiang se retira del estrado, prometiendo a sí mismo tallar su propio camino, y luego de algunas competencias más, el primer día del All Star llega a su fin. Ye-Shyu, Xiao Tang y Shou Tang se van a su habitación de hotel, donde sin decirlo con palabras, Xiao Tang demuestra estar interesada por primera vez en los círculos profesionales, y nuestro prota deja claro que si sigue como va no le sería difícil hacerse su propio nombre y quizás el próximo año formar parte de la competencia. Es así que los tres se preparan y se van directamente hacia el segundo día, el cual de primera mano involucra una dinámica bastante interesante, y es que el comité organizador se encargará de elegir a 3 personas de las gradas para que luchen contra los jugadores profesionales. El detalle aquí es que Mu-Yen termina siendo la encargada de elegir a los que competirán por parte del público, y para sorpresa de todos, esta termina seleccionando a Xiao Tang, Shou Tang y para que no sea sospechoso a un random más, quienes se estarían enfrentando en una especie de carrera contra ella misma y otros luchadores de Excelentera. Esta competencia no es tan fuerte como las anteriores, ya que el objetivo es divertirse, pero aún así Xiao Tang pone a prueba todo lo que ha aprendido de nuestro prota, destacando bastante entre todos los competidores, sobre todo por ser capaz de acabar ella misma con uno de los profesionales. Lo importante aquí en realidad comienza luego de dicha competencia, ya que Xiao Tang obviamente comienza a sospechar que Mu-Yen es la pistolera que ha estado jugando con ellos en algunas partidas de forma anónima, y por ende llega a la conclusión de que Mu-Yen y nuestro prota no solo se conocen, sino que solían jugar juntos, ya que él es Ye-Kyo. Es así que le pregunta directamente si él es la mítica leyenda, a lo que nuestro prota le responde que sí. Xiao Tang queda muy sorprendida y le pregunta si le puede contar algo de esta Shou Tang, siendo que ella es su jefa y ambos le tienen bastante confianza. Nuestro prota se ríe y responde que sí, recordando el momento en que la vio llorar por su retiro, por lo que se ríe un poco imaginando qué reacción pondrá cuando se entere. Ye-Shyu también le cuenta que su intención es regresar al mundo profesional, pero que quiere que todo el tema de su pasado se mantenga en secreto para hacer de esto un proceso mucho más orgánico y diferente. Ella acepta y le muestra su apoyo, pero en eso la conversación es interrumpida por el presentador, el cual anuncia que ya están listos para continuar con la competencia. Ahora con un evento un poco más desafiante, tratándose de peleas 1 contra 1 entre jugadores profesionales y miembros del público. El primer enfrentamiento comienza, y una vez más Xiao Tang es seleccionada para participar, aunque ahora no por recomendación de Mu-Yen, sino por el líder de Tiny Heart, Hye-Ji, quien recordemos quedó bastante interesado en ella luego de la sesión de entrenamiento que tuvieron semanas atrás, y al parecer la reconoció al verla jugar en la última batalla. Nuestro prota se da cuenta de esto, reconociendo al instante que la doble participación de Xiao Tang no era ninguna casualidad, pensando para sí mismo que pueden decir lo que quieran sobre Tiny Heart, pero no hay ninguna duda de que su líder es uno de los mayores estrategas y su particular interés en Xiao Tang debe significar que, justo como él, este también reconoce todo el potencial de la chica. El presentador le pregunta a Xiao Tang cuánta experiencia tiene en Glory,
a lo que esta le responde con honestidad, revelando que tan solo lleva un mes jugando en serio, cosa que sorprende a muchos en el público, ya que sus habilidades dicen otra cosa, pero a pesar de la desventaja en que debería estar hecha, se prepara para dejarlo todo en la pelea. Es así que la batalla comienza, lanzando grandes combos y sugiriéndole a Xiao en tono de burla que debería tener cuidado con quien se enfrenta. Sin embargo, nuestra chica no retrocede y por el contrario se las arregla para esquivar varios de sus golpes, sorprendiendo a todos en el público, que esperaban ver una simple arrastrada entre un profesional y una aficionada. Los nuevos movimientos de Xiao Tang provocan que Du Ming empiece a dudar, claramente sorprendido del nivel de la chica, cosa que ella aprovecha para seguir tomando la delantera golpe por golpe. Aún así, Du Ming no se lo deja nada fácil, y en una de esas la ataca dejándola con menos de la mitad de la vida. Conforme avanza la pelea, cada vez es más evidente la diferencia de nivel entre un jugador normal y uno profesional, ya que a pesar de que Xiao Tang es bastante rápida y talentosa, cosa que todos pueden notar, carece de la experiencia en combate de una persona que lleva años en el juego, cosa que se hace obvia para algunos cuando esta cae una y otra vez en algunas de las trampas que Du Ming va dejando entre combos. Xiao Tang sabe que tiene las de perder, por lo que en un último minuto decide arriesgarlo todo, lanzándose directamente a utilizar combos básicos, pero a una gran velocidad y desestabilizando a su oponente, y bajándole la barra de vida de forma lenta pero segura. Rápidamente la batalla se convierte en una competencia de quién es capaz de lanzar más combos por minuto, pero sobre todo de quién es capaz de aguantar y mantener dicha velocidad durante más tiempo. Du Ming se las arregla para mantener el ritmo de Xiao Tang, pero poco a poco va bajando el nivel conforme se va cansando, por lo que al cabo de 10 minutos la batalla termina con Xiao Tang como ganadora. Todos se quedan sin palabras ante lo que acaba de pasar, ya que no es común que en este tipo de competencias sean los novatos quienes venzan a los profesionales. Sin embargo, rápidamente el público enloquece, lleno de personas que no tienen ni idea de lo que está pasando y de docenas de profesionales preguntándose de dónde carajo salió esa chica y por qué no está en ninguno de sus equipos. Sin embargo, la cosa no queda ahí, ya que automáticamente Du Ming se levanta de su asiento enviando una solicitud de revancha. El público se emociona y Xiao Tang acepta la invitación, aunque esta vez Du Ming no espera ni un solo segundo para atacar con su golpe más fuerte, matándola en el acto. El chico suspira, pensando que eso sería todo, pero ahora es Xiao Tang quien envía la solicitud de revancha, y esta vez es ella quien se lleva la segunda victoria. Irónicamente, ahora es Du Ming quien vuelve a pedir la revancha, y estos comienzan una especie de ciclo de nunca acabar donde una partida la gana Du Ming y la otra Xiao Tang. Ambos se mantienen así durante 10 rondas enteras, aunque el público está más emocionado que nunca. Los organizadores tienen una agenda a la que apegarse, por lo que le piden a nuestro prota, al ser amigo de Xiao Tang, que por favor suba al escenario y la convenza de rendirse. Y Xiu acepta y va a hablar con Xiao Tang, pero la cosa se pone más interesante cuando es él quien decide luchar contra Du Ming en la siguiente ronda. El presentador no entiende qué carajos está pasando, pero ahora sí, siguen adelante y nuestro prota decide ingresar usando la cuenta de Xiao Tang. Du Ming tampoco entiende muy bien y ni siquiera sabe a quién se está enfrentando, pero piensa para sí mismo que no importa quién sea, tiene que ganar sí o sí. Sin embargo, apenas comienza la batalla, Xiu arranca con unos movimientos loquísimos, dejando a todos, incluyendo a Du Ming, muy confundidos, pero con la seguridad de que no se trata de un jugador ordinario. Du Ming no se da por vencido y hace todo lo que puede para atacar, pero nuestro prota se las arregla para esquivar cada uno de sus golpes. Desde las gradas, Han observa la pelea sabiendo que algo raro está pasando aquí y que esos movimientos resultan curiosamente familiares. Y Xiu sigue adelante peleando con todo y ganando en el acto. Todo el lugar queda en completo silencio y Han se levanta de su asiento preguntándose quién carajos está en el escenario. Las cámaras se mueven intentando enfocar a nuestro prota, pero este ya se había ido. Aunque todos los jugadores profesionales comienzan a unir puntos y reconocen que solo hay una persona capaz de lanzar la misma secuencia de combos con la que Du Ming había sido derrotado, Ye Kyo. Nuestro prota se va directamente al hotel donde se reúne con las chicas y decide que el momento ha llegado. Crearán su propio equipo, con Xiu como capitán, bajo el título de Happy End. Luego de esto tenemos un pequeño salto temporal donde vemos un poco más del avance de nuestro prota y su equipo, quienes aparentemente tienen la intención de participar en la competencia de desafío profesional, la cual es llevada a cabo principalmente entre aquellos sin tanta experiencia y que depende enteramente de los puntajes obtenidos como equipo. Para participar en la final, la puntuación de la batalla de equipos tiene que ser muy alta, por lo que comienza estableciendo un plan para equilibrar y perfeccionar la cooperación estratégica entre los poderes de los diferentes tipos de personajes que usan sus amigos. Sin embargo, antes de poder entrar de lleno con todo eso, nuestro prota tiene que reclutar más personas para su equipo, por lo que deciden aprovechar un poco de la fama que se han hecho estos últimos meses, acabando con literalmente todos los jefes del servidor, para llamar la atención y reclutar a cualquiera que se vea interesante. Bao queda como el encargado de atraer personas, anunciando exactamente que se trata de un gremio de nivel 4 con mucho talento y sobre todo muchas ganas de avanzar en territorios profesionales. Eso sí, toda la fama que se han creado también ha provocado que atraigan a las personas equivocadas, siendo estos algunos líderes de diferentes gremios que se acercan únicamente con la intención de acabar con el grupo Happy End.
pues saben que si permiten que estos se formalicen como equipo y abran camino en la competencia de desafío profesional, pueden ir olvidándose de mantener el dominio dentro de todo el servidor 10. Con eso en mente, 3 de estos equipos deciden trabajar en conjunto para aprovechar que nuestro prota y sus amigos estarían lidiando próximamente con un jefe bastante peligroso que produce daño a largo plazo, para así atacarlos una vez la mayoría de los miembros estén debilitados. Igualmente, varios de estos gremios se aseguran de enviar a sus propios espías para que supuestamente se unan a nuestro prota y así puedan averiguar lo que este tiene planeado, incluyendo Lange, quien se creó una cuenta secundaria con ese único objetivo. Es así que el grupo Happy End pasa de tener 5 a 20 integrantes, 15 de ellos son espías, aunque eso no parece perturbar la actitud de Ye-Xiu, quien ya tiene experiencia en todo esto y sabe que todos están ahí con malas intenciones, pero se asegura de sacarle partido a cada uno de ellos, dándoles instrucciones para que los ayuden a salir adelante y avanzar de nivel rápidamente, mientras va eliminando a aquellos que sean incapaces de seguir una simple orden. Finalizadas algunas misiones, los espías abandonan el grupo al ver que no les servía de nada estar ahí solo para sacar información, dado que nuestro prota no les revelaría nada, y el único que queda es el mismísimo Lange, quien decide seguir adelante a pesar de que Ye-Xiu fue capaz de identificarlo al instante con tan solo verlo jugar. Lange decide permanecer en el gremio, alegando que está simplemente aburrido y quiere jugar con personas que le sepan al Glory, por lo que nuestro prota lo recibe con los brazos abiertos, convirtiéndolo en lo que él mismo denomina como el niñero del gremio, ya que a partir de ahora, como miembro a tiempo parcial, él será el encargado de guiarlos en toda la burocracia que lleva a tener un equipo profesional, y a medida de intentar mejorar las relaciones con el resto de jugadores del servidor. Igualmente, los rumores sobre nuestro prota siendo Ye-Kyo no han hecho más que crecer, aunque eso no detiene al resto de jugadores de seguir con sus absurdos planes para perjudicarlos, los cuales consisten en ataques injustificados que nuestro prota consigue repeler con gran facilidad, siendo capaz de incluso apoderarse de zonas enteras dentro del servidor, y hacer que todo el que quiera jugar o entrenar en estas deban pagar una comisión al equipo. Eso sí es de gángsters, de gángsters. Por supuesto, los rumores sobre la verdadera identidad de nuestro prota se comienzan a expandir, no solo dentro del juego, sino también dentro del mundo de los profesionales, llegando directamente a los oídos de uno de los ejecutivos principales de Excelentera, a quien le cuentan explícitamente que Ye-Kyo está de regreso y planea ascender a las grandes ligas de la mano de su nuevo equipo. Eso sí, este ejecutivo, Tao Xuan, no parece demasiado preocupado, ya que desde su punto de vista no importa cuántos equipos cree o a cuántas personas reclute, nuestro prota nunca podría llegar a las ligas profesionales si se mantiene jugando únicamente de la mano de puros novatos. Por supuesto, este tipo lo está subestimando a lo bestia, sin saber que nuestro prota ya cuenta con varios jugadores profesionales a su lado, como Yi Fan o Mu Shen, que aunque todavía no ha finalizado su contrato con Excelentera, está literalmente contando los días para abandonar el equipo y unirse a nuestro prota con su cuenta principal y no con la cuenta secundaria que ha usado todo este tiempo. Hablando de Mu Shen, esos días ella misma se presenta a las oficinas del cibercafé para celebrar el cumpleaños de nuestro prota, quien por supuesto no tenía intenciones de hacer nada, pero gracias a ella y con la compañía de su jefa se arman una pequeña fiesta a modo de que esta coincida con las celebraciones de Año Nuevo. Durante todo este proceso, también nos enteramos que Ye-Kyo no es solo el seudónimo que Ye-Xiu utilizaba para el juego, sino también el nombre de su hermano. Ya que sí, nuestro prota tiene un hermano gemelo con el que mantiene algunos de los típicos problemas del hermano, pero al final se llevan bastante bien y él es el primero en apoyar todas las decisiones que toma nuestro prota respecto a su futuro y al juego, excepto quizás el hecho de que se haya registrado usando su identidad, pero bueno, son detalles. El punto es que luego de las fiestas y de algunos días de vacaciones, Ye-Xiu regresa a Glory, con una meta bastante clara, y es que ahora que él ha podido alcanzar el nivel 50 puede entrar a la zona denominada como Dominio Celestial, un área exclusiva para los jugadores más fuertes, incluyendo a los profesionales, donde las recompensas por acabar con un simple Goblin son mayores que en cualquier área en la que hayan estado antes en el servidor, pero también lo son las penalizaciones y los looteos que pueden hacerles a otros jugadores si llegaran a atacarlos y vencerlos. Es por eso que para nuestro prota es muy importante entrar casi al mismo tiempo que el resto de miembros de su equipo, ya que definitivamente a partir de este punto se estarán enfrentando a verdaderas amenazas, y no a los simples novatos con los que estuvieron peleando durante los últimos meses. Además, lo que mencioné sobre los looteos es muy importante, ya que no importa cuánto farmees o cuántos objetos especiales puedas obtener, si por alguna casualidad te terminas enfrentando a profesional y tienes la mala suerte de ser derrotado, este tendrá la opción de tomar prácticamente todo lo que esté dentro de tu inventario. Esta zona también se caracteriza por dividirse en dos tipos de modo de juego, las misiones en el campo y la arena, que vendrían siendo diversos enfrentamientos 1 a 1 entre jugadores a cambio de una gran recompensa. Teniendo en mente el riesgo de encontrarse con jugadores un poco más fuertes, nuestro prota opta por mantenerse con un perfil bajo haciendo todo tipo de misiones secundarias. Pero no pasa mucho tiempo hasta que los problemas terminan llegando directamente hacia él,
y comienza a enfrentarse en el área con jugadores cada vez más experimentados de diferentes servidores. Con esto Yeshiu se va forjando con una racha de victorias pocas veces antes vistas dentro del juego, lo que inevitablemente comienza a llamar la atención de cientos de jugadores, que se unen a la arena con la única intención de verlo jugar, y probar su suerte viendo si a ellos también se les presenta la oportunidad de jugar con el único usuario con un 100% de victorias. Eventualmente, Bao, Yifan y Xiao Tang también se las arreglan para abrirse sus propios caminos a través del dominio celestial, peleando contra sus propios oponentes, pero por supuesto, la atención sigue fijada en Yeshiu, cuyo nombre va causando cada vez más revuelo, hasta el punto en que vemos a los directivos de Excelentera tener una reunión de alta prioridad para discutir todos los temas referentes al futuro regreso de nuestro prota en las ligas profesionales. Pues nadie más que ellos saben lo fuerte que es a la hora de jugar, y lo peligroso que sería para ellos en caso de que consiga aliarse con otros gremios igual de fuertes. Tanto Sun Xiang como el ejecutivo Tao Xuan quieren creer que nuestro prota no representará ningún problema, pero el director, aquel que fue responsable de expulsarlo en primer lugar, no parece creer lo mismo, mostrándose ansioso y en definitiva, bastante preocupado respecto a lo que eso puede representar para la reputación de ellos como equipo. De vuelta con Yeshiu, este sigue haciendo de las suyas, hasta que en una de esas es contactado por los miembros de un gremio muy popular dentro del dominio celestial, conocidos como los Heavenly Justice, los cuales también han sabido forjarse una buena reputación, no solo gracias a su experiencia o nivel en batalla, sino por el dinero, pues nos cuentan que se trata de un grupo creado específicamente por alguna de las personas más ricas de toda la ciudad, con una capacidad de inversión absurda dentro de los asuntos del juego. El punto aquí es que el líder de este equipo, San Liu, se acerca a nuestro prota bastante impresionado por sus récords y le pregunta si es verdad que él es el mítico Yekio. En esta oportunidad nuestro prota responde con toda sinceridad, diciéndole que sí, que esta es su nueva cuenta y que planea seguir adelante con todo a partir de ahora. San Liu no pierde más tiempo y le propone unirse a su equipo, pero nuestro prota se niega automáticamente, dejando claro que su lealtad está con el equipo Happy End y con su verdadera líder, Xiao Tang, quien fue la primera persona en mostrarle su apoyo durante los momentos más difíciles que tuvo que enfrentar desde su supuesto retiro. Aceptan su decisión y se van, quedando en muy buenos términos, aunque en realidad la cosa entre ambos no acaba allí, ya que luego de algunos días de meditarlo y discutirlo entre los diferentes miembros del equipo, nuestro prota es quien se acerca a ellos para formar una pequeña alianza. Happy End comenzará a trabajar de la mano de Heavenly Justice, ayudándolos a crearse una mejor reputación que los acercará cada vez más a las ligas profesionales, a cambio de que ellos, con todo el dinero que tienen, les den un pequeño incentivo financiero con el que podrán obtener recursos más raros y valiosos. San Liu acepta, formalizando el trato con una batalla entre Yeshiu y todos los miembros de su equipo, a los cuales este les termina dando la paliza de su vida, pero comenzando una relación que seguramente llevaría a ambos equipos al siguiente nivel. Ese mismo día, la noticia de que el dios del juego, Yekio, había creado una alianza con los chicos de Heavenly Justice comienza a expandirse a través de diferentes foros hasta que llega directamente a la prensa, y por supuesto, a los ejecutivos de Excelentera, quienes se cagan de miedo viendo que sus peores pesadillas estaban a punto de volverse realidad y que el regreso de nuestro prota a las ligas profesionales es más inminente que nunca. La premisa también crea una buena sacudida dentro de los chats y foros de jugadores profesionales, donde su amigo Xiao Tan no puede terminar de creer que este se haya aliado con un grupo diferente al suyo, pero sobre todo que no lo haya incluido en ninguno de sus planes, ni siquiera dignándose a ofrecerle la pelea 1 a 1 versus que tanto le ha pedido. Ante esto, nuestro prota decide aceptar la petición de una pelea, reuniéndose ambos en una de las arenas principales del dominio celestial, cosa que por supuesto llama la atención del resto de profesionales, quienes automáticamente se conectan al servidor con el único objetivo de poder ver en primera persona una buena pelea entre dos de los más grandes. De hecho, esto no solo reúne a jugadores profesionales, sino a los más importantes, incluyendo a Han y a Zhang de Tyranny, Zhou del mismo equipo de Xiao, Blue Rain, Hieji de Tiny Herb, Sekai de Samsara, Fankui de Wine Cole ¡Y muchos más! Aún así, nuestro prota primero pone a competir a Xiao Tan contra San Liu, para que este último tenga la oportunidad de luchar contra alguien fuerte dentro de su misma clasificación de personaje, e ir identificando tanto sus puntos débiles como las principales diferencias entre él y un experto en la materia. San Liu hace su mejor intento, y de hecho, lo hace bastante bien, sorprendiendo a muchos de los espectadores, pero como era de esperarse, eso termina en una paliza de niveles monumentales por parte de Xiao,
Y es ahí justo cuando este estaba a punto de dar el golpe final y cuando muchos de los profesionales ya estaban cerca de retirarse, que nuestro prota entra en acción, atacando a su amigo con todo lo que tiene y marcando el inicio de una batalla épica que no hace otra cosa más que ponerse más y más buena, conforme van avanzando los minutos y cada uno de ellos demuestran de qué están hechos. Aún así, y a pesar del increíble nivel que Xiao Tan carga encima, termina siendo derrotado por nuestro prota, quien pudo ganar todavía manteniendo bastantes puntos de ventaja, lo que no solo impresiona y deja perplejos a todos los presentes, sino que incluso consigue llamar directamente la atención de Sun Xiang y otros de los chicos de Excelentera, que presos de la curiosidad no pudieron evitar unirse a la arena en sus cuentas principales. Pero aunque esto pueda parecer algo casual y no hayan sido los únicos en ver la pelea, aquella visita se convierte en un gran problema para el equipo, cuando alguien filtra la noticia de lo ocurrido y comienzan a surgir especulaciones al respecto, sobre todo de personas a las que no les hace mucho sentido que los directivos de Excelentera hayan anunciado que nuestro prota se retiraría oficialmente, y menos de 2 meses después, este ya se encuentre jugando con una nueva cuenta y un nuevo equipo. Esto es afianzado por todo el tema de Sun Xiang y el hecho de que esté usando el antiguo personaje de Yekio, ya que si este realmente tenía intenciones de seguir jugando, no tiene mucho sentido que haya decidido abandonar su cuenta, la cuenta a la que le había dedicado más de 10 años de trabajo, así como así, por lo que es ahora, luego de todo lo ocurrido, que las personas y los más dedicados al juego comienzan a unir los puntos, dándose cuenta de que hubo algo más detrás del supuesto retiro de nuestro prota, algo muy podrido relacionado a las decisiones de los directivos de Excelentera y los planes que estos tienen para el equipo. La noticia se hace tan grande que incluso comienzan a surgir reportajes enteros al respecto con el resto de profesionales, incluso dando su opinión con toda esta polémica. Y una entrevistadora se acerca directamente a las oficinas de Excelentera para preguntarle al director su opinión al respecto, quien por supuesto se hace el desentendido en toda la situación, asegurando que lo del retiro fue completamente idea de nuestro prota y que ellos no terminan de comprender el motivo por el que los terminó abandonando. Con este nuevo estallido de popularidad, nuestro prota tiene que hacer algunos esfuerzos extras por mantener oculta su identidad, quien junta sus ahorros y el dinero que estuvieron haciendo gracias a los chicos de Heavenly Justice para crear una sala de entrenamiento privada destinada al uso de Yeshiu y los chicos de Happy End. Gracias a esto y a los esfuerzos que todos están haciendo por sacar el equipo adelante, Yeshiu decide olvidarse de las polémicas y simplemente dedicarse a lo que verdaderamente importa, el juego, regresando a las misiones del dominio celestial con la intención de seguir subiendo de nivel, y de paso aprovechar para obtener nuevos recursos con los que mejorar el equipamiento de los suyos. En el proceso se termina encontrando con un jugador de tipo asesino bastante talentoso, y también tiene algunas peleas con un gremio rival de Xiao Tang, pero ninguno de ellos se convierte en un mayor problema, ya que el verdadero conflicto comienza cuando en el proceso es atacado por Sun Xiang y otros miembros de Excelentera, quienes aparecieron en la zona desde sus cuentas secundarias con el objetivo de atacar a nuestro prota y perjudicarlo a como dé lugar. Yeshiu intenta evitar el conflicto, pues sabe que eso no haría más que seguir perjudicando la relación entre él y sus antiguos compañeros de grupo. Pero Sun Xiang no se da por vencido y continúa atacando hasta que ya cansado de toda esa actitud nuestro prota responde, comenzando una épica pelea entre ambos que a pesar de usar los mismos tipos de personajes y seguir tácticas de batalla bastante parecidas, termina demostrando una vez más la superioridad que mantiene nuestro prota dentro del juego, no tanto por la técnica, sino por la mentalidad, pues lo que verdaderamente crea esa brecha entre ambos es que a diferencia de nuestro prota que puede incluso sacar a los chicos de Heavenly Justice adelante, Sun Xiang es incapaz de liderar adecuadamente a los compañeros con los que lleva años jugando. Esto no solo lo deja con la derrota en esta oportunidad, sino que es un hecho que se va haciendo más evidente conforme avanzan las semanas y Excelentera continúa bajando de categoría en el ranking. Algo que incluso Hao, el tipo super borde que intentó joder a nuestro prota en 3 ocasiones, es capaz de notar y que lo deja a él como jugador con grandes dudas sobre cuál será el destino de su equipo. La situación parece tan delicada que en una de esas Yao, el dueño y fundador de Excelentera, pide reunirse con nuestro prota para pedirle explícitamente que vuelva al equipo. Eso sí, no como jugador, sino como entrenador, pues según él, eso es lo que tanto la liga como el equipo como Yeshiu necesitan. Por supuesto nuestro prota se niega, ya que lo único a lo que él le importa es jugar, aunque en este caso y como prueba de todos los años que trabajaron juntos, Yao le deja la libertad de que en cualquier momento compre su antigua cuenta.
Aquí también se nos revelan algunos detalles importantes que nos ayudan a entender un poco más sobre la relación entre Ye-Xiu y Excelentera antes de que se convirtiera en la compañía millonaria que es ahora, puesto que Yao fue de las primeras personas en confiar ciegamente en nuestro prota y apoyarlo a pesar de la poca experiencia que tenía, y aunque está claro que ha tomado decisiones cuestionables y sus ejecutivos son de la peor calaña que existe, estos optan por mantener una relación de confianza y formalidad, a pesar de todo lo que ha pasado. Sin embargo, aquí no acaban los problemas, y es que cuando regresa al juego, nuestro prota es recibido por una nueva emboscada, esta vez organizada por Wei Chen, un exjugador profesional considerado como una de las más grandes leyendas dentro del juego, siendo este la persona que llevó al equipo Blue Rain a la posición que está el día de hoy, pero decidiendo retirarse para jugar por su propia cuenta. El motivo por el que decidió atacar a nuestro prota tan de repente es porque justo esta mañana alguien había puesto una recompensa para quien pudiera matarlo, a lo que Wei Chen decidió aceptar el reto. Sin embargo, Ye-Xiu no se lo dejaría nada fácil, y aunque Wei Chen está fácilmente por encima de muchos jugadores profesionales en la actualidad, gracias a la ayuda de Shou Tang y Yi Fan consiguen derrotarlo y robarle su arma, considerada como una de las reliquias más fuertes e importantes dentro de todo el juego. Pero lo que parece comenzar como una rivalidad entre ambos termina convirtiéndose justo en lo contrario, cuando nuestro prota decide devolverle su arma a cambio de un simple trato, que se una a él y a los chicos de Happy End, en su gran regreso a las ligas profesionales, no solo motivado por el gran talento del veterano, sino porque aun cuando este menciona deja claro en muchas oportunidades que no extraña su tiempo en las competencias. Conforme van hablando y se van conociendo mucho más, queda claro que Wei Chen realmente nunca quiso y nunca tuvo realmente la intención de retirarse, sino que terminó haciéndolo principalmente debido a su edad y a la presión psicológica que él mismo se estaba poniendo en base a compararse constantemente con los nuevos miembros de su equipo. Aparte de este, también se les une un clérigo con un nivel bastante básico, pero una técnica pulida llena de ambición, junto con una skin de monita china, por lo que gracias a esto parecen estar cada vez más cerca de la competencia de desafío profesional, que será el primer gran paso hacia su debut como equipo. Pero antes tienen otro pequeño detalle que saldar, y es que todavía les falta mucho, pero mucho nivel para clasificar, por lo que se ponen en modo bestia atacando a todo tipo de jefes y realizando todo tipo de maniobras moralmente cuestionables para obtener nuevos recursos. Aquí es donde entra Lan He, quien sirve de doble espía para que Ye-Xiu pueda adelantarse en cada uno de los movimientos de los otros equipos, hasta el punto en que consigue el suficiente material para hacer que su arma, que de por sí ya estaba rota, suba de nivel duplicando su daño. Con todo el tiempo continúa pasando y finalmente tienen la primera reunión oficial como equipo, seleccionando así quienes participarán en la primera competencia, al mismo tiempo que nuestro prota comienza a idear las estrategias necesarias para que su regreso a las ligas profesionales sea de la mejor manera. Irónicamente, esto coincide con la caída de Excelentera, que luego de una increíble racha de derrotas termina siendo eliminado de la liga. Sin embargo, esta situación no parece desalentar a Yao, quien una vez más está listo para sacar a su equipo adelante a como dé lugar, y justo como nuestro prota, comienza a hacer los cambios necesarios contratando nuevos jugadores y preparándose para demostrar que todavía les queda mucho por luchar.